Buenas noches. Vamos hoy, como ha sido la costumbre en los últimos compartires, a seguir hablando sobre todos estos aspectos relacionados con la iglesia en su preparación para la venida del Señor, que también es la creencia de la mayoría, que estamos en tiempos difíciles, estamos caminando ya hacia todo lo que va a preparar la plataforma para la venida del nuevo orden mundial. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, pues debemos entender que este está relacionado con una gobernanza de carácter mundial encabezada por un hombre. La Biblia le llama el hombre de iniquidad, o el hijo de iniquidad, el hombre de pecado, el anticristo. Mencionado en el libro de Apocalipsis como la bestia que surge del mar. Hoy quisiera, en relación a todo esto, y como preparación de la iglesia para la venida del Señor, pero también como preparación hacia las cosas que están por delante y que se nos presentan hoy en día a una velocidad prodigiosa. Antes había que esperar años para que se dieran cambios, y los cambios que se están dando, el que estamos viviendo, son vertiginosos. Hay un aceleramiento en los tiempos. Como dice el Señor, si los tiempos no son acortados, nadie sería salvo. Hoy quisiera hablar un poquito sobre algunas cosas que encuentro yo, algunas particularidades que encuentro yo en dos iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, iglesias que se encuentran en Asia, o se encontraban en Asia, y que me parece necesario destacar, como subrayar esto, a fin de que podamos ver con los ojos del Señor lo que Él nos quiere mostrar, más allá de nuestro entendimiento natural. Entonces, si los hermanos me quisieran acompañar al libro de Apocalipsis, hablando de las iglesias, vamos al capítulo 2. En el mensaje que el Señor tiene para la iglesia de Éfeso, allí yo quiero destacar algo que me parece necesario. No se subrayó en las otras charlas, pasamos un poquito de largo, simplemente hicimos mención de esto, pero no entramos en profundidad. Y yo considero que es necesario entender mejor lo que la palabra del Señor nos muestra. Debemos entender que Apocalipsis es un libro escrito para la iglesia en todos los tiempos. No solamente es la historia de las cosas que ocurrieron en ciertas iglesias que se encontraban en el Asia, una región llamada así en el Imperio Romano, y que hoy pertenece a la nación de Turquía. Entonces, decía que este libro no solamente es la historia, sino también la profecía, principalmente la profecía. Entonces, si es una profecía para la iglesia, representada en estas 7,
pero donde cada una tiene una particularidad que me habla, no solamente como individuo, sino que le habla a la iglesia de una determinada localidad. Porque estas 7 iglesias eran iglesias locales, esto es, miembros del cuerpo de Cristo de una determinada ciudad, pueblo, aldea, localidad, que se congregan en torno al Señor. Hoy en día esto es muy difícil por las múltiples divisiones que se han dado entre los hermanos, que ya no se reúnen en torno al Señor, sino más en torno a una determinada denominación. Y aunque son iglesias que invocan el nombre del Señor, han perdido el concepto de lo que es una iglesia. El concepto que nos lo enseña la palabra al mostrarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Y esto va mucho más allá de lo que a veces entendemos como el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Corintio, porque ha oído de parte de una familia, la familia de los Cloé, o ha oído de parte de Cloé, que hay divisiones en la iglesia. A él le llega entonces, supongo que será una carta, en donde los de Cloé le informan la situación, el estado en el que se encuentra la citada iglesia. Y Pablo dice que lo cree, que él lo cree, que él sabe que esas cosas son posibles. Y dice que estas divisiones se dan porque algunos dicen yo soy de Apolos, o sea que ellos seguían a un hombre llamado Apolos. Otros dicen no, yo soy de Pablo, o sea que seguían era Pablo. Se alineaban con la manera de enseñar o el pensamiento de Pablo. Y otros se alineaban era con Cefas. Pero otros decían que ellos no seguían hombres, sino que seguían a Cristo. Y en esto, ya lo habíamos mencionado, están las tendencias propias de la naturaleza carnal. Cuando no es claro, cuando no nos es claro, entonces o nos vamos para la derecha o nos vamos para la izquierda. Estos dos extremos son malos. Porque aunque los santos no deben seguir hombres en el sentido divisivo, como estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, ellos sí deben entender que el Señor ha establecido, ha constituido ministerios. Esos ministerios están bajo el encargo de hombres que tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay que reconocer que el Señor ha constituido a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Son hombres. Son hombres que tienen un encargo y que el Señor les ha dado de parte suya por medio de su Espíritu, o sea, los ha ungido para que tengan un entendimiento en una determinada área de lo que es necesario recibir
para entender la edificación de la casa de Dios. Entonces, si no les reconocemos diciendo, yo no sigo hombres porque yo sigo a Cristo, yo entonces voy a quedar limitado. Porque la verdad es que el cuerpo de Cristo es lo que nos muestra que con esos miembros que hay, que son muchos, tenemos ministerios, tenemos dones y multitud de operaciones, que todos trabajan en su conjunto para la edificación del cuerpo de Cristo. Si esto no lo entendemos y rechazamos los ministerios, por decir que somos muy espirituales y seguimos únicamente la guianza del Espíritu, entonces nos vamos a dividir también. Y vamos a estar en el estado de la iglesia de Corintio. ¿Y cuál era ese estado? División. Ya se estaba gestando la división dentro de la iglesia, que era una en cuanto a la localidad y en cuanto a las reuniones que seguramente se hacían de una manera normal en distintos sitios, pero reconociéndose como la iglesia local. Sin embargo, siendo así, ya existía en la mente de ellos esta manera de pensar. El concepto que ellos tenían de Cristo y de la iglesia no les era aclarado todavía. No les había sido aclarado. Creo que muchos problemas se llegan a dar cuando los hermanos se separan, se dividen. El apóstol Pablo, entendiendo muy bien quién era el Señor y lo que era la iglesia y su trabajo, pues le fue comisionado como apóstol poner fundamento, porque así él lo dijo, ¿no? Y nos lo enseña, que él como perito arquitecto ponía el fundamento para que otro que había recibido el fundamento sobreedificara. Ese ya es el trabajo de los santos que han sido perfeccionados en Cristo. Entonces, el fundamento, aunque es un fundamento apostólico, porque son los apóstoles quienes lo dan, no procede de ellos mismos, sino que procede de Cristo. Suministra su conocimiento, suministra su unción para que aquellos hombres que la reciben, entonces la puedan enseñar. Entonces tenemos ese aspecto, ¿no?, tan importante que debemos reconocer. Nos debemos reconocer unos a otros en lo que el Señor nos ha dado, porque no somos suficientes. El Señor Jesús sí, en Él estaba todo, el suministro del Espíritu. Toda la plenitud de Dios se encuentra en Cristo y de Cristo es repartida a la multitud de miembros que conforman su cuerpo. Así tenemos que vernos, como miembros que conforman el cuerpo de Cristo, que deben estar unidos en el Espíritu, teniendo una única cabeza, la cual es Cristo. Cuando se habla de cabeza, se habla de autoridad y se habla como el dador de todo lo que la iglesia posee. Porque al ser la iglesia el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia tiene la capacidad, por ser el cuerpo del Señor, de recibir la plenitud.
pero esta no va a ser entregada a un solo hombre, sino que es entregada a la multitud de miembros que conforman su iglesia o su cuerpo en una determinada localidad. Entonces, imagínese si esto se divide, como es el estado actual de la iglesia. Entonces, es como cercenar el cuerpo humano, partirlo en pedazos y poner los miembros en distintos sitios. Pues esto no puede funcionar así. El cuerpo tiene que estar perfectamente integrado, conformado de todos los miembros que le son necesarios, sin que falte ninguno, a fin de que pueda funcionar a plenitud. Y digo de todo esto porque vamos a hablar de una iglesia que comenzó a perder algo muy importante. Y eso que comenzó a perder trajo precisamente este problema, que a la vuelta de 2000 años, porque han pasado cerca de 2000 años desde que se escribió esta carta, donde ya estaban sucediendo estas cosas, encontramos el estado de la iglesia en general. No hablo de las excepciones porque las hay, pero en general en un estado muy, pero muy degradado. Entonces vamos a mirar hoy algunos aspectos que yo creo pueden sumarse a los otros aspectos que han sido mencionados en las otras charlas sobre este tema de las iglesias de Apocalipsis. Entonces ya vamos a la escritura, hermanos. En el capítulo 2, verso 1 en adelante, está escrito lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta es la presentación que hace el Señor de sí mismo a esta iglesia. En virtud de que esta iglesia tiene un problema, entonces Él se presenta o se revela a sí mismo como el que suple suficientemente para que los problemas que se puedan tener sean resueltos con la suficiencia de Cristo. En este aspecto en particular vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y por qué es necesario que entendamos, así como la iglesia de Éfeso debe entender que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra es la mano derecha, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Él es el sumo sacerdote de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, sea universal o sea local. El número 7 nos habla de plenitud. O sea que este número 7 incluye todo lo que debe ser incluido en la iglesia, tanto la iglesia histórica como la iglesia actual, como la iglesia del mañana, como la iglesia universal, como las iglesias locales. El Señor es suficiente para suplir toda necesidad. De hecho, Él es el que se derrama, si se le puede decir así, por medio del Espíritu Santo, a fin de que la iglesia tenga todo lo que a Él le pertenece. Él comienza diciendo, yo conozco tus obras, porque la iglesia está para obrar. Como el cuerpo de Cristo, entonces está para el servicio de la cabeza, esto es, de Cristo. Entonces, las obras que el Señor conoce, las menciona al principio de cada una de estas cartas.
porque esas obras que van a ser examinadas están relacionadas, ya bien sea o con lo que se está haciendo bien o con lo que no se está haciendo bien. En este caso, algo no estaba bien. Por eso entonces el Señor comienza diciendo, yo conozco tus obras, o sea, yo y por qué lo haces y para quién lo haces. Y así entonces dice que conoce las obras y su arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, este ángel tiene una madurez espiritual que le permite discernir, probar a aquellos que se dicen apóstoles y que en realidad no lo son. ¿Eso es importante? Claro que es importante. Era lo que este ángel hacía. Y los ha hallado mentirosos. Podríamos decir que esto es necesario tener, claro, es necesario discernir los espíritus. Es necesario saber quién es el que entra a una determinada comunidad de hermanos a compartir la palabra y por su hablar, por lo que enseña, entonces poder discernir cuál es el ministerio que el Señor le ha dado. Porque indicaba al principio que Él había constituido a unos como apóstoles, pero a otros como profetas. Y si yo no soy un apóstol, sino que soy de pronto un pastor, pero me presento ante los hermanos como un apóstol, si los hermanos no saben discernir, no entienden lo que es un apóstol, los hermanos van a ser engañados. Recordemos que el apóstol es aquel obrero que inicia la obra. ¿Y qué es lo primero que se hace en una obra? Se pone el fundamento. Es lo primero. Antes de comenzar a sobreedificar, se tiene que preparar el terreno, hacer una excavación, encontrar el terreno firme, sobre ese terreno firme plantar o establecer un fundamento que sea lo suficientemente firme para soportar el peso de la edificación, en este caso la iglesia. Entonces no se está hablando de un fundamento natural, sino es algo que tiene que ver con lo espiritual. O sea, ese fundamento es la doctrina apostólica, la cual está centrada en Cristo. Es Cristo lo que los apóstoles dan a conocer. Todo lo relacionado con la obra de Cristo, la que realizó en la cruz, la que realizó en la tumba, la que realizó en su resurrección, la que sigue realizando en los lugares celestiales, por medio de su intercesión y de la ayuda que sigue dando por medio del Espíritu Santo, tal y como prometió a los apóstoles, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor no se ha apartado, no está en otros asuntos. No, los asuntos del Señor en este momento están íntimamente relacionados con su iglesia, con aquella iglesia que le reconoce a Él como la cabeza. Muchos problemas cuando no se reconoce al Señor como la cabeza y se ponen otras cabezas, como si fueran ellos los que murieron por los santos,
los que resucitaron, los que tienen el poder, los que tienen la sabiduría, los que tienen la plenitud. No, no, no. El único que puede tener esa posición es el Hijo de Dios. Es el único. Entonces, a Él hay que rendirnos y de Él pues hay que depender por medio de la fe. Pues hay que reconocer que Él está, que Él resucitó, que está sentado, que es Dios, que es omnipresente y está muy pendiente de lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y si no lo hacemos bien, entonces va a venir y nos va a corregir. Y este es el caso de esta carta, de este mensaje a la iglesia de Éfeso, que es correctivo. Aquí no vemos como un yo te apruebo. No, aquí vamos a ver es un te desapruebo. Desapruebo lo que estás haciendo. Luego dice el verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces se ve que trabajaba mucho, porque tenemos una capacidad de trabajo en lo natural que es enorme. Hacemos una obra que si no es en el espíritu, entonces va a ser en nuestro esfuerzo humano, en estrategia humana, en capacidad humana. Y es lo que el Señor está mencionando aquí. Entonces, esto no es como una alabanza, sino más bien lo estás haciendo, sí, pero no veo mi poder allí. Veo es tu capacidad. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Por lo que sigue en adelante. Lo que el Señor le dice a continuación es lo que demuestra que no se estaba haciendo en el poder de Cristo, no se estaba haciendo en el poder que hay en el Espíritu Santo, sino en el poder humano. Eso es algo de la carne y es algo que nos ocurre, nos pasa, cuando dejamos de depender un instante del Señor. Porque no nos podemos desprender del Señor, ni un instante. Nuestra confianza debe estar absoluta y totalmente ligada a la suficiencia de Cristo, a la presencia y al poder que Cristo derrama sobre aquellas personas que al considerarse débiles o incapaces en sí mismos, encuentran el poder en Cristo. Porque el poder de Dios que vemos en Cristo se perfecciona en la debilidad nuestra, pero es cuando reconocemos nuestra debilidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una iglesia que tiene algo y que no está bien. Se caracteriza por tener fuerza, ¿sí? Fuerza. Pero no una fuerza que procede del espíritu, sino una fuerza que procede de la naturalidad. O sea, de la carne, del hombre mismo. Por eso, esto que el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La semana pasada, porque el martes no estuvimos compartiendo, la semana pasada, el martes de la semana pasada, veíamos que la iglesia de Filadelfia, estuvimos hablando un poco sobre la iglesia de Filadelfia, se caracterizaba por tener poca fuerza. Y por eso el Señor le abría una puerta que nadie podía cerrar. Pero aquí, entre líneas, el Señor está mostrando que esta iglesia o este ángel, bueno, representa
a la iglesia. Podríamos decir que la mayoría de los que están allí están como el ángel, o como ese mensajero, o como ese pastor. Tiene mucha fuerza. Decíamos que el amor, ese primer amor que es a nuestro Señor Jesús, porque debe ser a Él, está relacionado con los mandamientos, con conocer y guardar sus mandamientos. El Señor lo dijo así: todo aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a alguien que edifica su casa sobre la roca. Entonces, el oír y obedecer, que implica fe, tendrá como resultado una edificación sobre bases firmes, porque sus palabras son la base firme, sus palabras son el fundamento. Toda obra que se haga se tiene que hacer sobre sus palabras. Sus palabras son los mandamientos, que son muchos, pero que se podrían resumir en dos mandamientos. Digo resumir porque en estos dos mandamientos se cumplen todos los mandamientos y se cumplen todo lo que los profetas han hablado acerca de Cristo. El amor a Dios como primero y el amor al prójimo como segundo. De modo que cuando cumplimos con el primero, que es aquí, que está diciendo, has dejado tu primer amor, vamos a tener la capacidad que procede de Cristo mismo para que cumplamos con el resto de los mandamientos, cualquiera que ellos sean. Entonces, lo primero vamos a decir que es la fe en Cristo. La fe. Y la fe hay que irla adquiriendo. Y la vamos adquiriendo en un proceso que tiene que ver con conocer, recibido, y en esa prueba darnos cuenta si estamos siendo obedientes a lo que hemos oído. Porque oímos, pero al no ser obedientes en la prueba, entonces no pasamos la prueba. Y por eso la tribulación se puede prolongar. O la prueba se puede hacer mucho más larga. Una prueba que podría ser de unos días o de unos meses puede durar años. Y es porque nuestro corazón está endurecido en cuanto a la fe, en cuanto a creerle al Señor. Entonces hay que creerle al Señor. Todo lo que nos muestran estas cartas están relacionadas con eso, con nuestra fe, con el fundamento sobre el cual debemos estar parados, edificando aquella casa espiritual que es la iglesia. Y como lo mayor incluye lo menor, y esto quiere decir que si edificamos la iglesia, que es lo mayor, pues entonces lo menor que somos nosotros vamos a ser favorecidos. Desatender lo nuestro para atender lo del Señor, pues es un acto de fe. Pero a veces no lo hacemos así porque pensamos que si desatendemos nuestras cosas para ir a atender las cosas del Señor, vamos a perder lo nuestro. Pero ¿qué pasa? Terminamos perdiendo lo nuestro. Porque no estamos obedeciendo. Buscad el reino de Dios y su justicia está relacionado con esto. Para que estas cosas vengan por añadidura. O sea que aquellas cosas que los discípulos le decían, Señor, hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Cuál es la garantía de que vamos a tener lo básico, lo necesario para nuestras vidas, para nuestras familias?
porque era una pregunta legítima. Señor, dejamos nuestros trabajos, nuestras empresas no están produciendo por seguirte a ti. Entonces, ¿qué nos dices al respecto, Señor? ¿Vamos a fracasar? ¿Nuestras empresas se van a... ¿Cómo es? ¿Es normal? Claro. Tenemos familias, esposa, hijos. Hay que atenderlos. Y el dinero no cae del cielo. Pero él estaba llamando a hombres a que lo dejaran todo para que le siguieran a él. Entonces a ellos se les demanda una medida de fe superior a aquellos que el Señor no llamó para que le siguieran a él. Entonces también es importante entender que esto no va para todo el mundo. Era para ellos, sí, pero no es para todos. Sin embargo, si estamos sintiendo un llamado a seguirle, y eso es algo muy profundo en el corazón, entonces pues hay que ir dando los pasos de fe para irnos desprendiendo de aquellas cosas de las cuales obtenemos nuestros recursos. Porque el Señor promete suplir para aquellos que Él llama al ministerio, o sea, a servirle a Él primero, a fin de que, sirviéndole a Él primero, ellos puedan servir a los demás. Ese era el caso de los apóstoles. Que efectivamente conocieron al Señor, fueron edificados en la fe, o sea, en la confianza plena, y pudieron entonces dejarlo todo para seguirlo a Él. Y nunca les faltó nada, ni sus familias. Pero algo importante, y es que las iglesias recibían el suministro que venía de Cristo dado a ellos. Y por eso las iglesias eran establecidas, eran edificadas, eran consoladas, eran fortalecidas, eran corregidas, etc. Era el trabajo que ellos hicieron al principio, dejando, ¿sí?, en el modelar, dejaron un legado para los que habrían de venir después de ellos. O sea, ese legado es como un modelo del ministerio, pero también de la obra de ese ministerio de establecer a las iglesias sobre el Señor y de entender que la iglesia es una e indivisible. Eso es algo muy importante. La iglesia es una e indivisible. Y vamos a ver cómo el Señor nos lo muestra con esta carta a la iglesia de Éfeso. Verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Varias cosas que son muy importantes, dichas aquí por el Señor. Lo primero, recuerda. Ese recuerda nos permite ver que este ángel tenía en su memoria aquellas cosas que se hacían, las cuales le habían sido enseñadas a él seguramente por el apóstol Pablo. Pero aquí el Señor le está diciendo: recuerda,
de dónde has caído, y lo liga, con haz las primeras obras. Entonces lo que el Señor nos está mostrando aquí es que la iglesia, representada por este ángel, se encontraba en una posición alta. Aquí recuerda dónde has caído, o sea, una posición alta que nos muestra que esa estatura no es natural, sino espiritual. Ya hay un descenso o una degradación entre lo que es celestial y lo que es terrenal. Lo que se hace en Cristo, o sea, en el Espíritu, en obediencia a su palabra, y lo que ya se hace fuera de Cristo, en desobediencia en la carne. Porque recuerda, es clarísimo, se te dijeron cosas que las hacías al principio, que te ubicaban en el Espíritu cuando las estabas haciendo, pero ya no las estás haciendo. Ya estás haciendo lo que te acabo de mencionar. Eso es lo que estás haciendo ahora. O sea, trabajas arduamente, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, hallando los mentirosos. Sí, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso pareciera ser toda una presentación para dar una felicitación, pero no hay una felicitación de parte del Señor, sino una reprensión. Tengo algo contra ti. Y podemos entender esa reprensión en lo que el Señor habla a continuación. Recuerda de dónde has caído. Esa es una palabra muy fuerte. Para alguien que antes hacía las cosas en el Espíritu y ahora las está haciendo en la carne. O sea, en su entendimiento, en su capacidad humana. Y no en el poder de Dios, que es el poder del Espíritu, el cual acompaña a todos los que obedecen los mandamientos. Porque el Espíritu Santo no puede avalar lo que no se hace en obediencia. Estaría negándose a sí mismo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, que estuvo presente cuando se dieron los mandamientos. Porque estos mandamientos que son los de Cristo son también los mandamientos de Dios. Entonces, si no hacemos conforme a lo que Cristo enseñó a guardar, estamos en plena desobediencia. Sí, porque no se trata de hacer lo que nos parece que va a agradar a Dios. En el nombre del Señor lo hacemos. Pero si el Señor no ha mandado a hacer eso, esa obra no va a ser recibida. Al Señor solamente le agrada que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. No es lo que a nosotros nos parece hacer, así pongamos mucho empeño y mucho esfuerzo como estaba sucediendo aquí. Entonces, haz las primeras obras. Eso ya hemos hablado, ¿no? Lo que esto significa. Porque esas primeras obras eran las obras que encontramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, precisamente así se llama, fue escrito para mostrarnos las obras que la iglesia hacía al ser enseñada por los apóstoles que eran guiados por el Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que son
las obras del Espíritu en una iglesia obediente, pero también las obras del Espíritu que estaban cumpliendo la comisión que se les había encargado. Por eso eran acompañados los apóstoles por el Señor Jesús. Y en ese acompañamiento los milagros estaban, los prodigios demostraban que lo que ellos estaban enseñando a hacer era lo que se tenía que hacer. Recordemos que ellos le estaban enseñando a judíos. Los judíos habían sido enseñados a pedir pruebas o señales que demostraran que lo que se les estaba diciendo venía de parte de Dios. Entonces las señales seguían a los apóstoles. Este acompañamiento del Señor Jesús fue muy importante para llevar a los judíos que estaban recibiendo, llevarlos a la fe, a la obediencia. ¿Sí? A la obediencia. O sea, debían regresar a las primeras obras. Y voy a mencionar eso porque hay algo aquí muy importante que sé que está conectado con las primeras obras. Prácticamente he hecho toda esta introducción, si se le puede decir así, para presentar esta parte, que es la que yo quiero destacar, ¿no? En medio de todo este mensaje, a esta iglesia en particular. Y es esto. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí es donde está el quid de esta, entre muchas cosas, pero es lo que yo quiero destacar hoy. Entonces quiero destacar el candelero. Hablar un poquito sobre lo que es el candelero, lo que representa dentro de esta, dentro del contexto de la Biblia, lo que representa o debe representar para nosotros el candelero, que es mencionado aquí. Quitaré el candelero de su lugar. Porque así le dice. Quitaré tu candelero de su lugar. Bueno, en el lugar santo, era donde se encontraba el candelero. Con esto quiero hablar un poquito rápidamente, pero para que tengamos como una cosmovisión, porque el candelero no está desligado de un contexto o de un espacio, en este caso el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda, una tienda especial en medio de muchas tiendas, donde el pueblo de Israel que salió de Egipto se congregaba cuando llegaban a una determinada, a un determinado lugar. Israel caminó a lo largo del desierto hacia la tierra prometida, y en ese caminar se establecieron en 42 sitios. Llegaron a 42 sitios donde acamparon. Entonces hay 42 campamentos. Entonces quiero que se imaginen ustedes la cantidad de tiendas que había, de carpas, que se encontraban perfectamente organizadas, pero todas en su conjunto, que eran 12 tribus, alrededor de el tabernáculo o la tienda, donde se reunía el pueblo a oír
al Señor. Entonces, el Señor descendió de los lugares altos, donde primero fue encontrado por Moisés en el monte, allá arriba, Sinaí, mostrando el Señor de esta manera que el pueblo se encontraba en un estado pecaminoso y Dios no podía acercarse a él porque Dios es santo. Entonces el monte representaba como esa distancia entre el hombre en la tierra y Dios en el cielo. Y en ese monte retumbaba. Había como un temor de los israelitas al mirarlo y al acercarse, porque ni tocarlo se podía. O sea que antes de que existiera el tabernáculo, Dios se presentaba de esta manera, ante un pueblo sacado de Egipto en condiciones de pecado. Pero como el Señor quería hacerse más presencial, le ordenó a Moisés que le edificara una casa, una tienda para él, especial. Así como las tribus vivían en tiendas, él también quería, de la misma manera, acercarse a los hombres y establecer su lugar de residencia en esta tienda, en este tabernáculo. ¿Sí? Tabernáculo y tienda son equivalentes, pero es equivalente también a casa o lugar de habitación, donde los hebreos, por causa de su caminar en el desierto, porque no habían llegado a un lugar fijo, no se habían establecido, sino que estaban caminando, entonces, como nómadas, tenían que desmontar cuando continuaban su camino, para luego volver a montar cuando llegaban a un determinado lugar o campamento. Entonces esto era diseñado de tal forma que se pudiera montar y desmontar y transportar. Así entonces fue que el Señor les mandó a hacer este tabernáculo de reunión, el cual estaba compuesto de 3 espacios. Espacios muy parecidos a los que puede tener nuestra casa. Nuestra casa, cuando entramos a la sala. Es un lugar amplio, casi que medio público, aunque solamente permitimos la entrada a las personas que conocemos, que hemos invitado, con las cuales queremos tener una reunión o una comida. Entonces tenemos esa sala, que es equivalente al atrio. Pero también encontramos estancias más privadas, a las cuales no dejamos que todo el mundo entre. Digamos que son las habitaciones de los hijos. Y hay también una estancia muy, muy privada, que es la habitación de los padres. Entonces vamos a entender el tabernáculo de esa forma que nos es familiar, para entender una casa o un lugar de habitación, que va desde lugares amplios donde mucha gente puede estar allí haciendo diversas cosas, hasta un lugar muy íntimo, muy privado, donde solamente las personas de ese lugar pueden entrar. Entonces así era la casa del Señor. En la casa del Señor estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo o santo de los santos, donde se encontraba el arca de la alianza o el arca del testimonio, o también llamada el arca del pacto.
Sí. Entonces, quiero que miremos esa imagen porque si no la entendemos nos va a hacer muy difícil entender por qué el candelero o lo que significa sacar el candelero de su lugar. No podríamos comprender esta escritura. Entonces, esta escritura hay que comprenderla a la luz de lo que la Biblia nos muestra en Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30, que narra en esos capítulos o nos muestra lo que Israel hizo, o sea, la casa del Señor, y los muebles, los utensilios que debía haber en esa casa, como hay en toda casa, muebles, utensilios para el servicio, para comer, para beber. Así entonces en la casa del Señor se presentaba esto mismo. Pero quisiera hablar del lugar santo, el lugar santo que es el lugar donde se encontraba el candelero. Entonces el lugar santo se encontraba entre el lugar santísimo y el atrio, allí en medio de estas dos estancias, siendo el atrio el más grande, el lugar santísimo el más pequeño, reservado por sus dimensiones a guardar el arca de la alianza, o que representaba la mismísima presencia de Dios en medio de este pueblo. Entonces, el arca era como el mueble que le permitía a Dios hacer presencia legítima en el lugar donde los israelitas se encontraban. En otras palabras, descender del monte, allá donde no se le podía ni oír, ni entender, al lugar donde iba a morar, donde iba a reposar, y desde donde él iba a hablar. Porque desde allí él le hablaba a Moisés, y le hablaba con mucha claridad, mostrándole a Moisés todo lo que Moisés debería atender. Y Moisés fue fiel al Señor y hizo conforme el Señor le mostraba. Moisés es un tipo del Señor Jesús, un tipo de gobernante, un tipo de rey, de legislador. Ese fue Moisés, aquel a quien el Señor le entregó la ley para que la diera a conocer y también la exigiera el cumplimiento. Pero también estaba su hermano Aarón, que fue constituido como el sumo sacerdote. También un tipo de Cristo en esa área del sacerdocio. El sacerdocio ya es diferente, así como Aarón era diferente a Moisés, y el servicio del sacerdocio es diferente al servicio del legislador. Aquí el sacerdote era aquel que tenía la responsabilidad de ministrar a Dios. Ministrar a Dios. Porque Dios necesita ser ministrado, atendido. Así como en una casa, bueno, hay siervos que atienden a los que viven en la casa. Asimismo, entonces, los levitas o sacerdotes eran aquellos que servían a Dios. En este ministerio o en este servicio tenemos al sumo sacerdote y a los hijos del sumo sacerdote encargados de servir a Dios en el lugar santo. Y los otros levitas, porque eran muchos, estaban encargados de servir en el atrio al pueblo, de acuerdo a las necesidades del pueblo,
y las necesidades del pueblo estaban relacionadas con su estado espiritual. O sea, cuando yo quiero darle gracias a Dios, manifestaba una ofrenda de gratitud, pero cuando quería manifestar que había pecado, entonces llevaba una ofrenda por el pecado. Así entonces estos sacerdotes que se encontraban en el atrio recibían las ofrendas. Bueno, hay varias ofrendas, pero quisiera mencionar esas dos en particular. Las ofrendas por el pecado, las cuales pues eran animales que se entregaban a los sacerdotes a la puerta del tabernáculo de reunión. En la primera puerta eran llevadas al atrio, allí eran partidas y según la ley que Levítico mostraba, dependiendo del tipo de ofrenda, se entregaban en holocausto al Señor en un altar, el altar de bronce, que se encontraba prácticamente a la puerta de la entrada al atrio, en la primera puerta. Allí, una vez uno entra, lo primero que se encuentra es con el altar de bronce, que era donde se quemaban las ofrendas. Entre la primera puerta y la segunda puerta que daba acceso al lugar santo, se encontraban dos muebles. El primero, que ya lo acabo de mencionar, que es el altar de bronce. El bronce nos habla de juicio y tiene que ver con el pecado. El juicio sobre el pecado es la muerte de un sustituto, porque el alma que peca debe morir. Dios es justo y debe juzgar y sentenciar al pecador con la muerte. Pero para que el pecador no muera, entonces alguien debe morir en su lugar. Eso estaban estos animales, que morían en el lugar, como sustitutos, como chivos expiatorios, sobre los cuales caía el juicio de Dios, que se consumaba con la muerte, con el derramamiento de la sangre, la cual se vertía alrededor del altar. Y esto es un tipo de Jesucristo, aquel que murió una vez y para siempre, por todos los hombres. Porque estas ofrendas, estos animales no eran suficientes en cuanto a perfeccionar la conciencia de aquellos pecadores. No eran suficientes. El pecado siempre rondaba, siempre estaba allí. La condición en la que nos encontramos, los hombres nacidos de Adán, hace que dentro de nosotros exista un poder que emerge y se manifiesta en rebelión a Dios, o sea, pecando contra Dios. Y los mandamientos era más para señalar la condición que para salvar al pecador. Sí, porque si el mandamiento dice no codicies, y el mandamiento es bueno porque Dios es santo y quiere que no codiciemos, pero el mandamiento viene a ser como un tizón que puya esa condición escondida dentro de mí que me lleva a codiciar. Entonces, qué terrible, ¿no? Encontrar que aunque el mandamiento es bueno, aunque la ley es buena, dentro de mí hay algo que no está bueno y que se llama la ley de la muerte y del pecado. Estamos bajo esa ley y es como la ley de la gravedad. Siempre nos va a tirar hacia abajo. Y si no hay otra ley superior que nos pueda levantar de la gravedad que nos lleva hacia abajo, entonces estaríamos perdidos. Y esa ley que nos levanta sobre el pecado es la ley de vida que hay en Cristo Jesús.
por lo que Él hizo, porque el sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue perfecto para pagar amplia y suficientemente el pecado, o por el pecado. Esta ofrenda en la cruz, que era la muerte del pecador, quedó plenamente consumada, porque el Señor Jesús tomó la condición del hombre y sin ser pecador, se hizo pecador, para que sobre él cayera la ira de Dios, consumiendo al pecador. Entonces, este holocausto subía como olor fragante a Dios, lo cual es un distintivo de lo grato que, o el olor grato que producía satisfacción de un Dios que es justo y que exige satisfacción. Y la satisfacción ocurre cuando el pecado es consumido. Y eso era entonces las ofrendas por el pecado, las cuales los sacerdotes en el atrio recibían del pueblo pecador. Y de esa manera entonces se hacía la paz. Y el Dios Santo, al quedar satisfecho por el sacrificio que se hacía, mantenía su posición en medio del pueblo. Esto se hacía todos los días, en la mañana y en la tarde, durante siglos se estuvo haciendo. ¿Y cuándo terminó? Terminó cuando aquel que es el Cordero de Dios, aquel que es el sustituto perfecto, porque ya es un hombre, ya no es un animal, sino que como hombre puede representar al hombre. El animal era un tipo, pero era un animal, no representaba al hombre porque no era hombre. Pero Jesús sí. Hombre perfecto, sacrificio perfecto, olor fragrante, que dejó plenamente satisfecha la justicia de Dios. En la cruz la justicia de Dios quedó satisfecha. No hay más sacrificios por el pecado. No más. Si los hombres quisieran volver a levantar un altar para hacer sacrificios por el pecado, estarían pisoteando la sangre de Cristo, teniéndola por inmunda. O sea que no sirve. Y eso es algo que va a suceder, porque aquellos que no han recibido a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, que no le recibieron como el Hijo de Dios que vino, como ofrenda por el pecado, ellos están creyendo que a Dios hay que darle satisfacción. Pero como no hay en este momento un altar de sacrificio para darle satisfacción, ellos están tratando o tramando para que se pueda edificar un altar de sacrificios en Jerusalén y se pueda reiniciar nuevamente el culto, esta serie de sacrificios que se le ofrecían a Dios en la mañana y en la tarde. Pero eso es apostasía. Eso está completamente en contra de lo que Dios hizo en Cristo. Ya eso traerá la ira de Dios sobre aquellos que se levantan contra lo que Dios ha ofrecido, poniendo un sacrificio que ya viene a ser una abominación para Dios. Estamos cerca de que esas cosas comiencen a suceder. Pero bueno, para que no nos perdamos en lo que se está diciendo, y los que estén todavía atentos, pues porque no he llegado
al punto donde quiero llegar, que es a que entendamos que en el lugar santo se encontraba el candelero. No estaba en el atrio, estaba en el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo y para qué era el lugar santo? Así como el atrio era para resolver el estado pecaminoso del hombre, el lugar santo era para o por causa de la santidad de Dios. Entonces son dos lugares importantes que tienen funciones específicas y diferentes. El atrio es para los hombres y el lugar santo es para Dios. De modo que cuando el Señor Jesús le dice, ¿por qué has dejado tu primer amor? Ese primer amor está relacionado con Dios. Y todo lo que está relacionado con Dios está relacionado con la manera de ministrar a Dios en el lugar santo. Allí entonces vamos encontrando que la reprensión a la iglesia de Éfeso está relacionada con el ministerio que los santos hacían primero para Dios. La forma como nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, los que tenemos ahora el Espíritu, los que se nos ha dado una posición y un privilegio de ministrar a Dios, debemos entender que hay cosas que son primero y hay cosas que van en segundo lugar. No es que no se deban hacer, no, se deben hacer, pero haciéndolo primero. Entonces, lo primero está relacionado con Dios porque Él es el primero sobre todo. Y el ministerio sacerdotal, entonces, tiene también ese requisito. Primero, las cosas para Dios, para satisfacer a Dios que habita en medio de su pueblo, y luego vamos a servir al pueblo que habita también en ese campamento. Voy a poner un ejemplo. Tenemos la casa, en esa casa que fue construida para aquel que la mandó a construir, que es el dueño de la casa, que es el que va a vivir en la casa, se pasa a la casa, está en la habitación principal, pero los que sirven están dedicados a servir en la sala atendiendo a las visitas. Y el que está allá en el cuarto principal no es atendido porque le están dando más importancia a los visitantes. Yo creo que eso es terrible. Pero eso era lo que el Señor estaba mencionando aquí a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. En otras palabras, ya no me atiendes como me atendías al principio. Estás atendiendo lo segundo y has dejado de atender lo primero, que soy yo. Has perdido, has olvidado o has hecho cambios que son muy peligrosos, porque la razón de ser del candelero es la de alumbrar en el lugar santo. Entonces, este candelero que representa a la iglesia, porque representa a la iglesia, según Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 20, se nos dice lo siguiente. Esto es importante para que tomemos nota. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué es un candelero? Cuando se nos muestra aquí, según la revelación de Apocalipsis, es una iglesia. O sea, la iglesia está en el lugar santo para principalmente ministrar a Dios Padre.
Y ese ministrar a Dios Padre implica que lo que debemos hacer no lo vamos a hacer en la carne, porque Dios es espíritu. O sea que no le vamos a poder ministrar como si fuera carne. No le vamos a traer un plato como nosotros en la carne comemos cuando tenemos hambre, sino que vamos a tenerle que traer algo que le satisfaga, porque Él también tiene hambre y quiere comer, pero no va a comer lo natural, sino va a comer algo que tiene que ver con lo espiritual, o sea, Él va a comer de su Hijo. Va a comer. Entonces, es un alimento espiritual que le satisface a Él. Aquellas cosas que hacemos en el lugar santo son, llamémoslo así, como el alimento del cual el Señor come. O Dios come por medio del sumo sacerdote, que es el que come. Ya lo veremos entonces en los panes de la proposición, porque había una mesa, sí, pequeña, en realidad muy pequeña, de un codo de ancho por 2 codos de largo y codo y medio de alto, muy pequeñita, sobre la cual se colocaban 12 panes en 2 hileras, y estos panes eran cubiertos de incienso. Entonces el incienso era vertido sobre los panes, a fin de que el sacerdote, el sumo sacerdote, junto a los otros sacerdotes, comieran de esos panes. Porque esos panes que representan, esos panes representan una comida. Pero esa comida era sin levadura. Y esa comida es no solamente por ser 12, las 12 tribus que estaban puestas en esta mesa, como si el Señor Jesús presentara a su pueblo delante de Dios para que Dios pudiera comer de él. Y por eso el incienso, que representa el aspecto sacerdotal, lo que es el medio que Dios necesita tener para poder tener interacción con los hombres. Entonces, ese sacerdote, ese medio, ese aspecto espiritual es Cristo mismo. Entonces, el incienso es Cristo. Y Dios come por medio de Cristo. Él come y es satisfecho. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver allí, en esta mesa y en estos panes, y en esta comunión del cuerpo de Cristo, donde se produce todo lo necesario para que la iglesia, como el cuerpo de Cristo en comunión con Él, reciba de Cristo, ella de Cristo, y el Padre coma y se sienta satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que glorifica a Dios? ¿Qué es lo que le da gloria? ¿Qué es lo que le da satisfacción? La comunión del cuerpo de Cristo, la cual está unida, o somos unidos, aunque somos muchos, somos uno en Cristo por medio del incienso. Entonces, este incienso, que representa a Cristo siéndonos dado, es lo que el Padre recibe y le complace. Entonces, aunque en el santuario esto se ve de una manera natural, es una figura de la iglesia siendo presentada por Cristo en esta mesa para que el Padre, que necesita ser ministrado, reciba satisfacción. O sea, qué tan importante esto
que vemos y cómo se nos muestra la iglesia, el cuerpo de Cristo, la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. Porque sin unidad, entonces, no habría mesa. Pero precisamente estamos hablando es de una iglesia que ministra en el lugar santo. Era algo que se iba a perder cuando el candelero fuera sacado de su lugar. O sea que aquí el Señor está mostrando ese aspecto sacerdotal tan importante según la santidad de Dios y la necesidad que tiene Dios de ser ministrado con lo santo, con lo espiritual, con lo que procede de su Hijo, el sumo sacerdote. Y el candelero alumbraba estas cosas. El candelero es la iglesia, alumbrando. Y vamos a hablar un poquito entonces del candelero. Para los hermanos que quieran guardar o escribir, encontramos en Éxodo 25, del 31 al 40, una palabra que voy a leer. Y no va a haber mucho tiempo para hablar porque ya veo que son las 8:23, nos estamos acercando a la 1:30 de haber empezado y no voy ni por la mitad de lo que hoy quería compartir, porque incluso quería compartir también de la iglesia de Filadelfia, cómo la iglesia de Filadelfia sí recobra, sí entiende y ministra, y le ministra al Padre, dándole satisfacción. Bueno, entonces vamos a leer y voy a hacer algunos comentarios y allí vamos a dejar, permitiendo el Señor, entonces la semana entrante continuar desde donde dejemos. Entonces los hermanos me van a perdonar por no terminar hoy. Vamos a leer entonces. Harás además un candelero de oro puro. Vamos a ligar esto con lo que el Señor está hablando del candelero. Entonces, si el Señor habla de un candelero, entonces vamos a ver lo que es un candelero. Y entendiendo lo que es el candelero como la iglesia, vamos a ver mucho mejor lo que somos en el Señor. Entonces, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, unas manzanas y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en cada caña central del candelero, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Entonces tenemos que hay una caña central que tiene un pie y 3 brazos que van a un lado y 3 brazos que van al otro lado. En cada uno de esos brazos se debe formar, mire qué interesante, porque todo esto tenía que formarse a golpe de martillo. No era como hacer un molde y verter dentro de ese molde el oro puro, sino de un bloque de oro, de un talento, del peso de un talento, comenzar a martillar hasta irle dando la forma de un solo bloque. O sea, cómo el Señor nos muestra que la iglesia se encuentra perfectamente unida. No eran pedazos que eran añadidos, sino que de allí emergía algo que era el resultado del golpe de este artesano que sabía
lo que estaba haciendo. Bueno, 3 brazos por un lado, 3 brazos por el otro, una caña central que se apoyaba sobre una base. Y aquí podemos ver en ese candelero todo lo que está representado como la iglesia en comunión con Cristo, como la caña central, Cristo parado sobre una base, el Padre, los brazos que representan los miembros, las lamparillas que representan a los miembros que reciben la unción, o sea, el Espíritu, 7 lamparillas, cual nos muestra la plenitud del Espíritu Santo, siendo derramada absoluta y totalmente para que la iglesia alumbre y muestre en esa luz, muestre a Cristo. Entonces, ese es el propósito de la iglesia, alumbrar. Pero al alumbrar, esa luz sea Cristo, porque ha sido forjado en oro, que representa la divinidad, está parada sobre una pata, sobre la cual está la caña central, Cristo, de la cual emergen los brazos. Es como el árbol, que tiene una raíz y que tiene unas ramas y que da frutos. Pero aquí la manera como el Señor Dios presenta esto es prodigioso, es hermoso. Si pudiéramos entenderlo y el Espíritu nos abriera el entendimiento, veríamos a la iglesia como Dios realmente la ve, como la iglesia es, y no como nosotros la entendemos, al ser deformada por la religión, por la mentira de Babilonia, la cual se metió dentro de la iglesia, trayendo una deformación completa de lo que es la iglesia ministrando a Dios. Entonces sigamos adelante. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Está hablando de la caña central, que debe tener estas manzanas, porque hay 2 brazos que se unen, hay otros 2 brazos que se unen y hay otros 2 brazos que se unen. Entonces en cada unión allí debe haber o se debe tener estas manzanas que tienen una representación, porque es una unidad en Cristo. O sea que todos estamos unidos a Cristo y en esa unidad es que podemos dar la luz. Si no hay una unidad, no vamos a dar luz. Es más, ni siquiera vamos a estar allí. Por eso el Señor le dice, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Entonces imagínese esa estancia que es tan hermosa en cuanto al ministerio a Dios, en tinieblas. Quiere decir que ya no se sabe, ya no se puede ver, porque si no hay luz, entonces no se ve la mesa, no se ve el altar que hay allí, donde se quema el incienso que representa las oraciones, pues el candelero va a estar fuera de ese lugar. Eso ocurrió, y eso nos está mostrando lo que ocurrió con la iglesia. Entonces no nos hagamos los tontines, creyendo lo que en realidad no es. Tenemos que poner nuestra fe y nuestra certeza en lo que es. Y si hemos de arrepentirnos, pues arrepentirnos. Porque aquí el Señor le está diciendo, arrepiéntanse. Porque si no, entonces va a suceder esto. O sea, eso trae de verdad mucho temor. Una palabra así tan fuerte. Si no, quitaré el candelero de su lugar. O sea, se va a perder la revelación de lo que es la comunión, porque ya no se ve la mesa, que representa la comunión. Ya no se va a poder servir a Dios como se debe servir a Dios para que quede satisfecho.
y ya no se va a poder ni siquiera ver el altar de oro donde se quemaba el incienso que representa las oraciones que la asamblea en su conjunto, por medio de Cristo, el sumo sacerdote, elevan a Dios. O sea, cosas muy importantes que la iglesia hacía al principio, pero que dejó de hacer. Y en ese momento no las hace, porque las ignora, porque no entiende que debe regresar a las primeras obras. Hermano, las primeras obras las encuentra en Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante. Allí está. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, si todo esto está relacionado, si el candelero está relacionado con el lugar santo, y el lugar santo está relacionado con estos muebles, entonces estas perseverancias tienen que estar relacionadas con todo esto. Y de verdad que están relacionadas, porque la doctrina de los apóstoles era cargar a Cristo. Y el arca nos habla es de la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios sino en Cristo? Sí, porque Cristo es el Hijo de Dios que tabernaculizó, hizo morada con los hombres. Dios hizo morada por medio de un hombre, pero que a la vez es su Hijo. O sea que este hombre llamado Jesús, nacido de una virgen, nacido en Belén, vivió en Nazaret, murió en Jerusalén, resucitó y ahora ascendió a los cielos y está sentado sobre todo principado y sobre toda autoridad. Y se nos llama a estar en Él. Así como Él murió, también morimos, así como Él resucitó, también resucitamos, así como Él fue ascendido y glorificado, también ascendimos allá donde está el Señor Jesús. Estamos sentados junto a Él, o debiéramos estar sentados. Pero como el Señor le dice, recuerda dónde has caído, entonces ya no estamos allí. ¿Por qué? Porque el estar allá en esos lugares implica entender las cosas del Señor, poner la fe, y al recibir conforme a la palabra por la fe, entonces eso es lo que nos posiciona. Y al hacer conforme a la fe que nos es enseñada, que es la fe que fue una vez dada a los santos por los apóstoles, eso es lo que nos va a permitir ministrar a Dios en el lugar santo. Es lo que hay que hacer. ¿Sí? El Señor Jesús viene pronto. Y viene por una iglesia que entienda estas cosas. Una iglesia que esté allí, en ese lugar donde fue dejado desde el principio. Enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿quién está hablando? Está hablando Cristo, el sumo sacerdote de nuestra profesión, que nos enseña como sumo sacerdote a ser los sacerdotes para Dios. Entonces, ha habido mucho ministerio, mucho servicio en el atrio, pero nada de servicio en el lugar santo, porque el candelero fue quitado. Entonces, vemos así que el candelero, contrariamente a los otros objetos del tabernáculo, que eran de madera de acacia recubierta de oro, el candelero era totalmente de oro puro, forjado en una sola pieza y forjado a martillo. Allí el oro nos habla de divino. Una sola pieza nos habla de la unidad indivisible que hay en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cristo no está dividido. Nosotros somos los que dividimos el cuerpo de Cristo con nuestras maneras de pensar. Sí, y el labrado a martillo pues nos muestra que la iglesia va a ser forjada en el sufrimiento. La iglesia tiene que conocer el sufrimiento, así como Cristo conoció el sufrimiento y aprendió la obediencia a Dios. Hay una diferencia entre el becerro de oro que hicieron los israelitas una vez salieron de Egipto,
el cual fue fundido sobre un molde, a el candelero, que es una figura de la iglesia en estrecha relación o comunión con Cristo. Porque el labrado golpe a golpe nos indica que la iglesia debe alcanzar esa forma, esa estatura, ser colocada en una posición, lo cual nos muestra que es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Como Efesios nos lo dice, ¿no?, que están los ministerios para perfeccionar a los santos, a fin de que los santos, al conocer, por medio de lo que reciben, también ellos edifiquen, hagan la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la meta a alcanzar, o sea, la estatura a la que se debe llegar, es la unidad de la fe. Entonces vamos desde la unidad en el Espíritu, manteniendo la unidad en el Espíritu, manteniéndola siempre, perseverando en esa unidad en el Espíritu, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Son dos cosas. La unidad en el Espíritu nos es dada por la obra de Cristo, claro, que nos perdona, y en ese perdón se nos da algo muy importante, el Espíritu de Dios, el cual regenera nuestro espíritu, muerto en delitos y pecados. Entonces hay una regeneración de nuestro espíritu, el cual está en comunión con el Espíritu Santo, y de esa manera podemos tener comunión con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu, pero igual tenemos comunión los unos con los otros, los que participamos del mismo Espíritu. Pero allí es solo para empezar. Entonces la iglesia comienza allí y termina ¿cuándo? Cuando ha terminado su crecimiento, cuando ha llegado a la madurez, cuando todos, absolutamente todos, nos encontramos en la unidad de la fe. Ya no hay diferencias. Como mencionábamos al principio, el problema de la iglesia de Corintios es que no estaban en la unidad de la fe, sino que estaban divididos. Unos estaban siguiendo a unos, otros estaban siguiendo a otros. Y el conjunto de todos ellos no ayudara a que se formara la unidad de la fe. Pero no, somos muy dados a seguir tendencias, a seguir hombres, a seguir ciertos hermanos, pero no seguimos los otros. Eso es carne. Eso es carne. Eso se está mirando de una manera no en el espíritu, lo que hay en cada uno de nosotros. Porque hasta el más débil o el más insignificante, según nosotros, porque no hay nada insignificante para Dios, tiene algo que es importante para nosotros. Cada quien tiene algo que es de parte de Cristo, que le ha sido dado por Cristo y que es necesario en ese conjunto de sabiduría que procede de Cristo, dado de esa forma para que estemos obligados a estar juntos y en comunión. De lo contrario no vamos a poder llegar. Y de eso nos está hablando el candelero. Forjado a martillo, una sola pieza, unidad. Bueno, vamos a tener que dejar aquí. Hay cosas que se quedaron todavía dentro del tintero, no las pude sacar. No quiero cargar demasiado a los hermanos. Hoy conversaba con un hermano y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba compartiendo. Y me preguntó, ¿y qué estás compartiendo? Le dije, ¿y cuánto te estás demorando? No, 1 hora 15, 1 hora. ¿Cómo así? ¿Qué tanto tiempo? No. En las redes sociales eso, tú tienes que dar mensajes de 15 minutos, porque si no las personas no se cansan y se van. Yo le dije, no, pues a mí me da mucha pena, pero me parece que aunque los mensajes pueden ser de 1 hora, 1 hora y media,
pues el que de verdad tiene hambre y quiere comer, pues va a estar allí. El que viene por un mensajito corto es como el que no tiene hambre y se satisface de coger un bocadito. Y eso para él es suficiente. Entonces, no, hermanos, creo que estamos en un tiempo donde el Señor va a poner hambre, hambre de su palabra. Y esa hambre de su palabra, pues es para que apreciemos lo que el Señor tiene para nosotros. Porque en su hablar, es en su hablar, en el hablar la palabra, no otra palabra, que somos verdaderamente alimentados. Que nos convertimos en esos panes rociados de incienso, que van a servir para dar alimento al sumo sacerdote. Si no, entonces, ¿cómo vamos a alimentar? Si no hemos sido alimentados, entonces no vamos a poder dar de lo que no hemos recibido. Entonces, hermanos, les agradezco que me hayan acompañado. Ahí veo a la hermana Celina. Dios la bendiga. Al hermano Ángel Uber, Armando Rojas. Veo, sí, algunos hermanos aquí que hacen presencia delante del Señor principalmente. Sí, no están presentándose delante de mi persona, están presentándose delante de la palabra del Señor. Y entonces que el Señor, conforme a la palabra que hayamos podido recibir, que sé que no va a regresar vacía, así haga. Así produzca en nosotros una fe creciente, una fe avivada, que nos lleve al cumplimiento del propósito que Dios tiene para aquellos que están queriendo hacer su voluntad. Entonces, hermanos, Dios les guarde. Gracia y paz para ustedes, mis amados hermanos. Y Dios mediante, nos vemos la semana entrante. Hoy es viernes 12 del sexto mes del 2020, junio.